debemos estar felices, hermanos, porque sin esa resurrección no tendría sentido ser cristianos. Vamos a orar al Señor antes de empezar el tema, y que el Señor nos esté guiando, que el Señor esté preparando sus corazones, que no se apague ese fuego que hay en su corazón, sino que siga ardiendo más y más cada día. ¿Cómo vas a hacer arder más y más cada día? Con la palabra del Señor, alimentando ese fuego que hay en tu corazón. Oremos, hermanos. Señor, esta mañana, Señor, gracias, Señor, por estar acá, en este lugar, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, aún encendiendo ese fuego, Señor, aún avivando ese don que nos has dado, Señor, que es tu Santo Espíritu, Señor. Que no se apague ese fuego, Señor, que es en nuestro corazón, sino que siga ardiendo más, cada día más, Señor, hasta tus regresos, Señor, hasta que lleguemos a la medida y estatura tuya, Señor. Que ese fuego, Señor, siga ahí, permaneciendo, Señor. Te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos también por este día, Señor. Todas las cosas están bajo tu voluntad. Si tú has decidido que lluevas por tu voluntad, Señor, te agradecemos, Señor. Gracias por la lluvia. También gracias por los hermanos que están acá, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre sus corazones. Que tu palabra, Señor, escudriñe hasta lo más profundo de su ser, Señor. Saque, Señor, lo que no te agrada, Señor, y entre tu palabra, Señor, a esos corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El texto con el cual vamos a empezar está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo de 1 al 3. Y de este pasaje sale el tema: ¿por qué era necesario que Jesús resucitara? Y en este pasaje nos dice Hechos capítulo 17, versículo 1 al 3, pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien no anunció, decía él es el Cristo. Él estaba exponiendo por qué era necesario que este Dios al cual nosotros adoramos tenía que resucitar. Y es muy importante, hermanos, porque todos los días tenemos que celebrar que nuestro Señor Jesucristo no está en una tumba. Todos los días. Ese debe ser un motivo por el cual nosotros tenemos que celebrar que Jesús no es en una tumba. Él está vivo. Vivo está. En el mundo hay muchas tumbas y son visitadas por miles o millones de personas alrededor del mundo. Por ejemplo, la tumba de Mahoma, que el fundador del Islam, que está en Arabia Saudita, y es visitado por millones de personas. Y por otros personajes también que nos dice Mohandas de Gandhi, otro político famoso que también es visitado por muchas personas, y entre esas tumbas también está históricamente la tumba de Jesús, que también van a visitar muchas personas. Son grandes tumbas para grandes hombres de la historia, pero con una gran diferencia entre ellas. Solamente la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. No hay nada dentro, porque solamente Él ha resucitado de entre los muertos. Esa es la diferencia. No hay ni polvo, no hay ni esqueleto, no hay nada a diferencia de las otras grandes tumbas. La tumba de Cristo está vacía. Y en los versículos que hemos leído para comenzar nos dice que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase al tercer día.
Y de aquí surge la pregunta, ¿por qué era necesario que Jesús resucitara? ¿Por qué es tan importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia y para el mundo? Y vamos a ver y vamos a responder a esa pregunta con la palabra del Señor, ¿por qué era necesario? Y vamos a ir a 1 Corintios, la primera razón, era necesario que Jesús resucitara para que nuestra fe no fuera en vano. Como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 16 al 20. Esa es una de las razones para que Cristo se levantara de entre los muertos. Y la palabra del Señor dice así en 1 Corintios 15, 16 al 20, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de consideración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces la primera razón es que Jesús resucitara para que tu fe no fuera en vano. Como leemos en los textos, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nuestro cristianismo sería en vano. Nuestra predicación sería en vano, nuestra fe sería en vano, nuestra salvación sería una mentira, nuestra vida cristiana no tendría ningún valor. Estaríamos perdiendo el tiempo. Estarías perdiendo tu tiempo estando acá si Cristo está muerto. Es mejor irse al mundo y gozar. Pero no es así. Dios está vivo. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, si Cristo aún estuviera en la tumba, nuestra fe no tendría, como dijimos, ningún sentido. Nuestro cristianismo sería en vano, nuestras oraciones no tendrían sentido. ¿Para qué orarías? Si al que estás orando está muerto. Sería todo en vano. Por eso, hermano, nuestras oraciones no tendrían sentido, nuestros cultos serían simplemente religiosidad sin esperanza. Nuestra salvación sería, como dijimos, una mentira. Nuestra vida cristiana no tendría ningún valor. ¿De qué serviría cantar alabanzas al Señor si Él no las escucha? ¿De qué serviría? Si estaría un muerto. ¿De qué serviría tú que estés cantando al Señor? ¿De qué serviría orar si el Señor no las contesta? ¿De qué serviría, hermanos? ¿De qué serviría predicar si lo que predicamos no tiene fundamento? ¿En qué fundamento nos basaríamos? ¿De qué serviría hablar de la vida eterna si quien nos habló de la vida eterna está muerto? No tendría nada. No tendría nada, ningún sentido. Nuestra fe sería en vano, no tendría ningún sentido, nada de lo de nada, hermanos. ¿Es así o no? Es así. Lo único que da valor a nuestra fe, a nuestra predicación, a nuestra vida cristiana es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en un Cristo vivo. Predicamos a un Cristo vivo, vivimos a un Cristo que está vivo. Nuestras oraciones son escuchadas, nuestras oraciones son contestadas. El gozo es real en nuestra vida, porque nuestro Señor Jesucristo vive y puede cumplir todo lo que ha prometido. Por eso, hermanos, estamos acá, porque Él está vivo. Y tus oraciones son contestadas, respondes. Por eso, hermanos, eso es uno de los más grandes propósitos de la resurrección de Jesús. Para que tu fe sea una fe viva.
Si Cristo está vivo, tu familia puede ser restaurada. Si Cristo está vivo, hay cambios. Por eso hay cambios. Por eso hay sanidad. Y muchas otras cosas. Porque Él está ahí. Amén. Entonces, acuérdense, hermanos, Cristo está vivo, resucitado para que nuestra fe no sea en vano. Amén. Otra razón, era necesario que Jesús resucitara. ¿Para qué también? Para ser vindicado delante de los que rechazaron y crucificaron. Él también tenía que resucitar para aquellos que blasfemaron contra Él. Y Él con su resurrección demuestra que Él no era un mentiroso y un farsante. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Por eso estoy feliz, mi hermano, porque Cristo está ahí. Hay esperanza para todo. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí está la palabra de vindicación. Era necesario que Cristo resucitara. ¿Para qué? Para recuperar la dignidad de Él, su justicia. Que Él ha sido, dice, injuriado injustamente, que ha sido calumniado, que ha sido tratado injustamente por los hombres. Jesús fue enjuiciado, condenado y crucificado como malhechor, siendo justo y sin pecado. Jesús fue crucificado y tratado como un farsante y fue menospreciado por todo el pueblo. Por eso también tenía que resucitar Él, para decir: un momentito, todo lo que yo he hablado es verdad. Hay resurrección entre los muertos, hay perdón de pecados. Y los otros que decían: no, Él es un ladrón, es un mentiroso. Por eso, hermanos, lo más impresionante aún es que, habiendo Él declarado que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que era el cumplimiento de las promesas hechas por los profetas del Antiguo Testamento, para su pueblo no le creyeron, sino al contrario, ¿qué pasó? Lo humillaron, lo menospreciaron y se burlaron de Él. A ver, un ejemplo, vayamos a Juan 18. Juan capítulo 18, versículo 28 al 30. Dice así, Juan 18, 28 al 30. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondiendo le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Eso qué es? Calumnia. Una acusación injusta. Y a todas esas personas, ¿qué ha demostrado Jesús cuando resucitó? ¿Que era un malhechor? ¿Que era un mentiroso? Sino, al resucitar recobró su dignidad. Por eso era necesario que Jesús resucitara para ser declarado Hijo de Dios con poder.
La resurrección del Señor dejó claro que no era ningún malhechor, que no era ningún delincuente, ni farsante, ni mentiroso, sino el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo que había hablado era verdad. Y si no hubiese resucitado, ¿qué sería entonces? Hubiese sido un farsante, un mentiroso, ¿no? Pero Él resucitó y en su resurrección Jesús dejó claro quién era y quién es. Él era y es Dios mismo, quien tiene toda la autoridad sobre toda la creación. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Por Dios. eso es importante esta resurrección, para que nosotros nos hagan justicia también a nosotros, para aquellos que hablan contra nosotros mal. Amén. No somos mentirosos, sino hablamos la verdad. Tercera razón. Entonces dijimos primero, Jesús resucitó para que tu fe no sea en vano. Jesús resucitó para que Él fuera declarado justo y Hijo de Dios, que no es un malhechor ni mentiroso. Por eso resucitó. Tercero, era necesario que Jesús resucitara para vencer ¿a quién? A los enemigos que ningún ser humano había podido vencer. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quiénes eran estos? Satanás, la muerte y la tumba. Gloria a Dios. Vayamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Amén. Gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, parecía como si los poderes de las tinieblas hubieran obtenido la victoria sobre él. Parecía para ellos. Pero al tercer día resucitó de la tumba con un triunfo poderoso sobre Satanás y sobre todas las potestades de las tinieblas. Seguramente ellos estaban haciendo fiesta en el infierno. ¡Ah, les hemos vencido! Aquí está el Señor, pero al tercer día se les ha escapado. Gloria a Dios. Aleluya. Así es el Señor. Amén. Por eso, hermanos, era necesario para poder vencer a estas cosas que ningún ser humano había podido vencer. Porque todos morían y ahí estaban. Hasta que Cristo vino y resucitaron todos. Todos salieron, pero Él fue el primero en salir, dice su palabra. Entonces dice que Satanás trajo la muerte para la raza humana, haciendo pecar a Adán. Pero nuestro Señor Jesucristo trajo la vida por medio de la resurrección. Ahí no ha vencido a Satanás. Él trajo la muerte. Pero cuando Cristo resucitó, trajo la vida. Por medio de la resurrección de Cristo somos vivificados. La muerte que entró por el pecado de Adán ha sido vencida por la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso nosotros vamos a resucitar, porque ha sido vencido. Por eso hay vida eterna para nosotros. Antes no lo había. También nuestro Señor Jesucristo venció la tumba. No lo pudo, dice, detener, porque nuestro Señor es más poderoso que la tumba y que la muerte. A ver, vayamos a Hechos capítulo 2. Quiero que esto leamos. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 24. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, les agasaste y le mataste por manos inicuos, crucificándole. Aquí está el versículo: al cual Dios levantó
suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Ahí está la palabra del Señor. Por eso nuestro Señor venció la tumba. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la única forma que un muerto no se quede en la tumba y no se corrompa? Vuelvo a repetir, ¿cuál es la única forma que un muerto no se quede en la tumba y no se corrompa? Es resucitar. Que Cristo no se consumió su cuerpo, no se pudrió, no se hizo nada. Amén, gloria a Dios. Por eso venció a la tumba. Y nosotros también lo vamos a hacer, hermanos. Amén. La victoria de Cristo sobre la muerte y sobre la tumba nos da a nosotros la victoria sobre las demás situaciones que enfrentemos. Si Dios nos ha vencido a todas esas cosas, entonces ¿qué más nos puede detener? Si a los más poderosos Dios los ha vencido, entonces no hay nada que nosotros no podamos vencer con Él en esta vida. Problemas, situaciones, enfermedades y muchas cosas. Por eso, hermanos, con la resurrección, al vencer a la muerte, a la tumba, derrotó a las potestades del enemigo. Por eso a él fue dada toda la autoridad y toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y nosotros, gracias a esa resurrección, un día cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo y que le hemos entregado nuestra vida, podremos repetir este victorioso versículo. A ver, vayamos, quiero que todos se memoricen o lo leamos todos juntos. Vayamos a Corintios 15, 55 al 57. 1 Corintios 15, 55 al 57. Dice así, hermanos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que al aguijón de la muerte es el pecado, y por el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú un día vas a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está tu sepulcro, tu victoria? Así como es, porque ya no hay muerte para nosotros. Gloria a Dios. Porque Cristo nos ha vencido. Amén. Y por eso podemos decir estas palabras: ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro, tu victoria? Aquí estoy resucitado. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Cristo murió, Cristo venció nuevamente la tumba, venció la muerte, venció la enfermedad, venció la maldad, venció el pecado, venció a Satanás. Cuando somos muertos por alguna de las cosas que pueden matar el cuerpo, morimos con Cristo y por eso viviremos con Él. Por eso no tenemos que tener temor a nada. Amén. Porque Cristo nos ha vencido a todos. Gloria a Dios. Y Él ha resucitado y está vivo y vive para siempre y está sentado a la diestra de Dios. ¿Para qué? Para interceder por cada uno de nosotros. Nuestro Dios no está en la tumba. Su tumba está vacía, está sentado a la diestra de Dios, gobernando y reinando, y un día volverá por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Otra razón más para que Cristo resucitara. ¿Cuál puede ser? La palabra de Dios nos dice que era necesario que Cristo resucitara para ser cabeza de la iglesia. Gloria a Dios. Vayamos a Colosenses, capítulo 1, versículos 17 al 18. Si no hubiera resucitado, ¿quién sería nuestra cabeza? Todos se quedarían, ¿no? Pues en cabeza.
pero la palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 18, dice: y en Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que todo tenga en Él presencia. En la actualidad hay miles de templos en el mundo, hay muchas denominaciones, muchos tienen nombres, miles de pastores, pero todos somos un cuerpo, una sola iglesia, y la iglesia es de Cristo Jesús. Amén. Gloria. Miles de pastores están al frente de las diferentes iglesias en el mundo, pero ¿cómo puede ser sostenida la iglesia por hombres y mujeres débiles e imperfectos? ¿Cómo podría ser eso? Por eso, hermanos, es por eso que Cristo Jesús, porque no puede ser sostenida por ningún hombre. Ustedes conocen, yo he conocido denominación, no una denominación, secta, mormón. Han decaído esas sectas. ¿Por qué? Porque Cristo no es la cabeza, sino su nombre. Y están en descenso. Por eso dijeron los saduceos, fariseos: dejadle que prediquen ellos. Si es de Dios va a permanecer, si es de hombres va a perecer. Y eso es de hombres, por eso están pereciendo las sectas. Pero de nosotros es Cristo la cabeza. Amén. Y por eso permanecemos por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, la iglesia avanza y no se detiene, porque al frente no va un hombre, sino Cristo. Amén. Los hombres y mujeres caen y fallan, se equivocan, los pastores envejecen y mueren, pero Cristo permanece para siempre. Gloria. Su iglesia nunca se detiene, porque Él es la cabeza de su iglesia. ¿Cuántas generaciones? Ya más de 2000 años sigue la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es eterno. ¿Cuántos pastores ya han muerto? Un día también, si Dios no viene, nosotros vamos a morir y va a seguir esta obra. Amén. Porque Cristo es la cabeza, Él la sostiene. Por eso, hermanos, Cristo permanece para siempre. Su iglesia nunca se detiene, porque Él es la cabeza de su iglesia. Él es la piedra viva sobre la cual está edificada la iglesia en este mundo. Como dice su palabra, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, piedra escogida y preciosa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quinta razón. También era necesario. ¿Para qué? ¿Para qué era también necesario que Jesús se levantara de entre los muertos? Para estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si no hubiera sido Cristo, ¿quién estaría intercediendo? ¿Quién estaría intercediendo? Por ti, cuando fallas, cuando peques. Por eso también Jesús resucitó. Vayamos a Romanos 8:34. Dice así la palabra del Señor: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por. Amén. ¿Quién más podría interceder delante del Padre Celestial por nosotros, sino aquel que dio su vida por amor a nosotros? Él nos defiende contra las acusaciones del enemigo. Por eso ahí está Él. Cuando tú has hecho algo, está ahí: Señor, perdóname. Yo he pagado el precio por Él. Yo he dado mi vida por Él. Por eso hay oportunidades.
Por eso hay la misericordia de Dios, porque Él está ahí intercediendo. Si Cristo no, por eso, a pesar de nuestros errores y pecados, el Señor intercede por nosotros, para que el enemigo no tenga oportunidad para destruirnos y avergonzarnos. Porque si no estaría ahí, Él tendría una oportunidad para destruirnos y avergonzarnos, pero Él está ahí intercediendo por nosotros, porque Él vive, está ahí intercediendo. Nuestro Señor Jesucristo está vivo, también intercede. ¿Para qué? ¿Para qué has resucitado? ¿Para qué? Para que tus oraciones tengan respuestas cuando le pedimos en su nombre. Señor, contesta su oración. ¿No ves su angustia, Señor? ¿No ves que está padeciendo, Señor? ¿No ves que su familia se está destruyendo? ¿No ves que sus hijos se están desviando? Responde, Señor. Responde a sus peticiones, Señor. Así está. ¿Estás rogando para qué? ¿Decidiendo para qué? Para que tus oraciones sean contestadas. Amén. Amén. Así es el Señor. Cristo está vivo y intercede para que nuestras oraciones tengan respuestas cuando le pedimos en su nombre. Cuando oramos en el nombre de Jesús, Dios responderá, porque es como que Él mismo estaría pidiendo en nuestro lugar. Gracias a su resurrección sabemos que es Jesús quien está haciendo los pedidos a Dios para que nuestras oraciones tengan respuesta. Por eso es importante orar en el nombre de Jesús, para que Él interceda por tus oraciones. Amén. Nuestro Señor Jesucristo está vivo. También Él ha resucitado. ¿Para qué? Para ser tu abogado. Amén. Para con el Padre cuando fallamos y caemos en pecado. Sabemos y reconocemos que somos pecadores, fallamos, nos equivocamos, caemos, y el enemigo se aprovecha muchas veces de esos errores y pecados para acusarnos, para llenar nuestro corazón de culpabilidad, para llenar nuestra mente de pensamientos de derrota, para hacernos creer que hemos perdido el favor de Dios sobre nuestra vida por los errores que hemos cometido. Pero la palabra de Dios nos da confianza aún en medio de nuestros errores, pues en lugar de acusarnos y señalarnos, el Señor está intercediendo por nosotros a nuestro favor. Él es el mejor abogado delante de Dios para con nosotros. Gracias a esa resurrección nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús, que aunque pecamos y fallamos, Él intercede a favor de nosotros. Él ya pagó nuestra deuda. Él ya llevó nuestro pecado, y Él no solamente es nuestro abogado, sino también es nuestro redentor. Gloria. Para cada pecado que nos acusa. Amén. Porque Él ya pagó con su propia sangre por ti. Amén, hermanos. Gloria. Y con esto terminamos. Me gustaría quedarme más, me gustaría decir más cosas, pero hay que también ser ordenados. Otra razón, era necesario que Jesús resucitara. ¿Para qué? Para estar con Él, para irnos con Él. Por eso era necesario que Jesús resucitara, para que podamos estar con Él desde hoy y por la eternidad. Porque ¿qué nos dijo Jesús? Vayamos a Juan, capítulo 14, versículo 3. Por eso también resucitó Jesús. Por eso es importante estas cosas. Amén. Dice así la palabra del Señor en Juan 14, versículo de 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuese, yo los había dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. ¿Qué? Amén. Gloria. Y si no hubiese resucitado,
no habría esas cosas. Amén. Pero Él también ha resucitado para eso, para ir a preparar esos lugares para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros estemos con Él por toda la eternidad, porque Él ha resucitado para darnos vida eterna y Él está preparando un lugar para cada uno de nosotros. La resurrección de Cristo nos da una herencia en los cielos. Cristo está vivo y Él prometió ir a preparar lugar para nosotros, para que donde Él también nosotros estemos con Él. Por eso, aunque tu familia te desherede por causa de Cristo, tú tienes una herencia reservada para ti en el cielo. Así es el cielo. Y con esto quiero terminar, hermanos. El apóstol Pedro también nos describe cómo es esa herencia. Y con esto termino. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo es esa herencia que está preparando Dios en el cielo? Gloria. Dice así 1 de Pedro 1, 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para quienes. Gloria. El apóstol Pedro habla acerca de lo que habló nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. El apóstol Pedro nos permite comprender que lo que el Señor está preparando para nosotros no es una recompensa, ni es un premio, ni es un pago, ni es algo que nosotros pudiéramos comprar, sino es una herencia. Es decir, al Padre le ha placido darnos nada, y no por lo que merezcamos. Esa herencia es la vida eterna, la gloria eterna, los cielos nuevos y tierra nueva de parte del Padre Celestial para nosotros, sus hijos. Y esta herencia tiene varias características, como dice, es incorruptible, es decir, que no sufre cambios, permanece para siempre, no se devalúa, nunca perderá su valor, ni su cualidad, ni su perfección. Es incorruptible. Es incontaminada, que no puede ser marchitada ni ensuciada por el pecado, nunca más podrá contaminar ese lugar el pecado. Porque el pecado, Satanás y la muerte y Satanás fueron vencidas en la cruz y en la resurrección. Por eso es incontaminada, no va a haber. Y también dice es inmarcesible. ¿Qué quiere decir inmarcesible? En el griego es armatoin, que significa que no se marchita, siempre está perfecto, como una flor que se va renovando todos los días. Nunca se envejecerá, nunca se ayunará, estará siempre perfecta para sus hijos. Y está reservada en los cielos para nosotros. Significa guardar, es decir, que esta herencia es intocable, nadie la puede arrebatar porque está protegida por el poder de Dios. Por eso está reservada para nosotros. Por eso, hermanos, un día todos los que están muertos en Cristo escucharán las trompetas y resucitarán para no morir nunca más y heredar esa herencia gracias a la resurrección de Cristo. Amén, hermanos. Con eso terminamos el mensaje de hoy. Espero que hayan aprendido. Por eso es tan importante. Tienen que estar felices todos los días. Cristo está vivo. Vamos a hablar, hermanos, en base a la palabra del Señor. Oh, Señor, estamos felices, Señor, por tu resurrección, Señor. ¿Qué hubiéramos hecho sin ti, Señor? El mundo nos aplastaría, el mundo nos destrozaría, Señor. Nuestra fe sería en vano, Señor. Estaríamos perdiendo el tiempo, Señor, si tú no estarías acá, Señor. Todo lo que haríamos sería en vano, Señor. Pero tú vives,
vano, Señor, para que nuestras oraciones sean contestadas, Señor, para que nuestras alabanzas lleguen a tu presencia, Señor. Por eso te agradecemos, Señor. Si no hubiese resucitado, Señor, estaríamos siendo esclavos del pecado, Señor. Estaríamos muertos en delitos y pecados, condenados, Señor. Y todo lo que hablaríamos, Señor, sería una mentira, Señor. Estaríamos, Señor, peor que cualquier cosa, Señor. Pero gracias, Señor. Gracias por resucitar para que nuestra fe no sea en vano, Señor. Así también te agradecemos, Señor, porque tú has resucitado, Señor, por aquellos